Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos muy emocionados, pues esta es la sesión número 3 de nuestra serie Volviendo a Casa. Ya hemos hablado sobre la oveja perdida, la moneda perdida, y el día de hoy vamos a hablar sobre el hijo perdido, o en otras versiones dice el hijo pródigo. Y este es el mismo libro de Lucas, en el capítulo 15. Y encontramos una historia, o el final de la historia de este capítulo, en una parábola donde Jesús trata de ilustrar de una mejor manera lo que ya les estaba explicando. Recordemos que alrededor de él había personas religiosas, ¿verdad?, de la época que estaban buscando cómo juzgarle, pero también había gentiles y había personas que necesitaban escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y Lucas 15, en el versículo 11, relata esta historia, donde nos cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice así: Jesús contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia antes de que mueras. Otra versión dice: dame todo lo que me pertenece. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y ojo aquí, lo dividió entre los 2. No solamente le dio al que se lo estaba pidiendo, a este hijo menor, sino al mayor también, lo repartió. Y dice que repartió todo lo que tenía el padre entre sus hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó, otra versión dice malgastó, otra versión dice despilfarró todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Ahora, ojo aquí, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros, los trabajadores, dice otra versión, tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa del padre, y todavía cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanle o vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Alguien estaba preparado para recibir a su hijo. Alguien tenía todo listo para hacer una fiesta en ese lugar. Alguien durante una buena temporada tomó un pequeño becerro o ternero y lo fue alimentando, creyendo y teniendo esperanza que alguien iba a volver. El Padre amoroso que tenemos es así. Tenemos que celebrar, entonces dijo el padre, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Cuando yo leo esta historia, cuando yo leo esta parábola, que está llena de tesoros, ¿verdad? Yo creo que no alcanzaría esta clase para hablar todos los puntos y aristas que puedes encontrar. Las enseñanzas que Jesús deja en unos pocos versículos, en una historia que para muchos es muy emotiva, pero que si la lees detenidamente es tan práctica en la vida del día a día, y sobre todo nos enseña el corazón de un padre. Entonces, yo creo que realmente esta historia no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. Para mí debería llamarse la parábola del padre pródigo. Porque si buscamos el significado de la palabra pródigo, quiero leértela, encontramos que significa diferentes cosas. Significa espléndido, generoso, abundante, lujoso. Otra versión dice que gasta tontamente o que despilfarra neciamente. Alguien generoso. Pues encontramos entonces que el hijo gastó necia y abundantemente, pero también encontramos que hubo un padre que gastó necia y abundantemente sobre su hijo, sin esperar nada a cambio, sin condiciones, sabiendo que su hijo se iría, sabiendo que su hijo
iba a irse de su lado e iba a malgastar este dinero. Y a pesar de eso, aunque no merecía la gracia, mostró misericordia y compasión a su hijo. Esta es una historia, una analogía de lo que Dios hace con nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros, pues Él sobre nosotros dio lo mejor, que es su Hijo Jesús. Y para muchos fue despilfarrar o dar y gastar abundantemente, pero de una forma positiva sobre nosotros. Personas como tú y como yo, que no lo merecíamos, que merecíamos la muerte. Pues mira, esta historia inicia diciendo que este hijo menor le dice: Padre, dame lo que me toca, dame mi herencia. Y lo que estaba diciendo básicamente es: papá, para mí estás muerto, para mí no importas. Soy yo el que más importa aquí, mis decisiones son las que cuentan y yo voy a vivir como yo quiero vivir. ¿Cuántos de nosotros no vivimos la vida de esa manera? Dios a mi manera, el mundo a mi manera. Mi mundo espiritual se guía conforme a mi conveniencia o lo que yo creo que es mejor para mí o mi familia o lo que me han enseñado por generaciones, pero me he olvidado. Y la vida que hoy tengo es una herencia. El respirar hoy es una herencia. El que hoy tenga comida en mi mesa es parte de esta herencia y esta bendición como hijos de Dios. Así que este hijo estaba deseándole la muerte a su papá básicamente, pero no se daba cuenta que él estaba iniciando su proceso de muerte. Y dice que se va y despilfarra todo lo que tiene y lo gasta necia y abundantemente en cosas equivocadas. Ahora, uno puede entender, lo gastó en renta, ¿verdad? Lo gastó en una inversión, tal vez lo gastó en un camello 2023, qué sé yo. Pero aquí dice que lo malgastó, y hay una versión que dice que lo malgastó en prostitutas y en amigos, ¿verdad? De dudosa procedencia. Lo hizo de una forma equivocada. Muchos de nosotros creemos que esta historia habla de un hijo que está lejos de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros estando cerca de Dios, creyendo que el estar yendo a la iglesia o a un grupo como el que estás hoy nos acerca a Dios? Y sabes, eso es bueno, es parte de la convivencia con el cuerpo de Cristo y es una forma o un paso de acercarme más a Dios para conocerle y ser sincero con Él, ¿no? Pero al final muchos de nosotros somos hijos dentro de la casa, pero vivimos como hijos pródigos, como hijos fuera. Y aunque a pesar de que vamos cada semana a la iglesia o constantemente le buscamos, no vivimos como hijos, sino vivimos como trabajadores. Vivimos alejados de Dios. Y hay algo aquí que me llama muchísimo la atención y yo creo que voy a desglosar dentro de los próximos minutos y yo quiero que tú puedas autoanalizarte y decir: ok, hay partes en mi vida, hay áreas en mi vida donde tal vez yo he sido un hijo pródigo. No necesariamente me fui de la iglesia, no necesariamente dejé de creer en Dios, pero hay lugares donde no he puesto a Dios primero y entonces he querido vivir conforme a mi manera de creer o de que me convenga más en la vida. Y de esta manera, entonces yo estoy alejándome de los principios de Dios y del Padre. Pero mi invitación hoy es que vuelvas al Padre, que regreses a Él confiadamente, pues Él no solo te ha dado todo, sino quiere suplir todo lo que te haga falta actualmente, pero también quiere darte una identidad y es a donde quiero llegar yo, que seas un hijo o una hija. Dice aquí que cuando se terminó todo lo que su padre le había dado, convenció, versículo 15 dice que convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y este agricultor, y algunos lo hacen ver como el espíritu de este mundo, como lo que te envuelve, la naturaleza humana, ¿verdad? Lo llevó a trabajar en el peor lugar donde él pudiera trabajar como un hijo, como un judío de la época, pues ellos no consumían carne de cerdo y para ellos no era algo bueno, sino era algo detestable, no era algo agradable delante de Dios. Entonces, él estaba sirviendo en la peor elección para un judío y básicamente estaba en el momento más profundo de su vida. Y cuando nosotros le rogamos a este mundo y seguimos las reglas de este mundo y buscamos el espíritu de este mundo, ¿verdad? Y le convencemos para que nos dé fama, éxito, pero basado en egocentrismo, en orgullo, nos lleva al lugar más profundo. Cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, cuando algo se siente bien, pero sabemos que no es agradable ante Dios, estamos trabajando para este agricultor que nos lleva a un campo, en el peor lugar del campo,
a trabajar con estos cerdos. Y él le daba de comer a aquello que él no podía. Él alimentaba cuando él no podía ser alimentado. Y muchos de nosotros día a día alimentamos a otras personas, damos a otros, servimos a otros. Queremos dar amor donde ya no hay amor, desde el lugar donde hemos sido vaciados. Y mi invitación hoy es que vuelvas a la fuente del amor, al Padre, para que Él llene completamente con su amor inagotable, como si fuera una fuente que nace desde lo más profundo. La Biblia dice que el que le cree a Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y de esa misma manera, cuando nos acercamos y conectamos a la fuente, que es Dios, el manantial, nuestro Padre, la fuente de todo, empezamos entonces a ser abundantes y a ser alimentados. Entonces este hombre traía un sistema de creencia donde tenía que convencer a alguien y que tenía que causarle lástima a alguien. Entonces cuando él dice en el versículo 17, firmemente, o finalmente, dice otra versión, entró en razón. Hay otra versión que dice, él despertó, él abrió sus ojos, él entró en sí, dice otra versión. Y dijo, necesito volver a casa, pues allá los trabajadores comen mucho mejor que lo que yo estoy batallando aquí, que yo ni siquiera estoy comiendo. Y con este sistema de creencias viene en camino a casa y dice, voy a decirle a mi papá, papá, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco ser llamado de nuevo tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Y él venía con este sistema de creencia de querer convencer a su padre de lo mal que estaba y de lo que necesitaba hacer y de lo que quería que él hiciera. Y venimos a veces a Dios queriéndolo convencer con lástima, queremos convencerlo diciéndole lo que necesitamos, lo que queremos, pero a veces no es lo que necesitamos, pero el Señor, como un Padre amoroso, no nos rechaza. Y cuando llega su hijo, no lo rechaza, pero de alguna manera ignora todo este discurso que él venía preparando. Este convencimiento no era necesario porque el amor de Dios no se basa en lo que nosotros hacemos o decimos o expresamos, sino que su amor viene primero. Se nos adelantó en el camino. Dice la palabra de Dios que nos amó el primero a nosotros. Entonces este amor nos estaba esperando. Y él recibe a su hijo, olvida este discurso, conmigo no sirve la lástima, ¿verdad? El convencimiento yo lo hago por amor y por compasión, por misericordia sobre ti. Y esa gracia inmerecida está sobre nosotros. Somos sus hijos. Él venía con la idea de ser un trabajador, pero nunca había dejado de ser hijo. Él se le había olvidado que era hijo y él creía que era un trabajador, pero para el Padre nunca fue un jornalero, sino fue su hijo. Y muchos de nosotros vivimos como trabajadores, pero Dios nos está recordando que somos sus hijos. Tú eres su hijo. Y tienes que vivir como un hijo. Entonces llega, lo cubre con este manto que algunos teólogos dicen que es la justicia de Dios o la cobertura de Dios. Y es como una autoridad que viene y también le pone un anillo que lo muestra como hijo, le da una identidad y autoridad sobre el lugar y sobre las cosas. Y también calza sus pies al llegar a casa. Y es que en ese momento los trabajadores no calzaban sandalias, en ese momento andaban descalzos. Y el tener sandalias no solamente protegía sus pies, sino que le daba una identidad y le daba autoridad también. Estas tres cosas suceden en este hijo y esto puede suceder sobre ti. La cobertura del Señor está sobre ti hoy porque eres un hijo, una hija. Simplemente tienes que volver en sí, despertar como este hombre lo hizo, liberarte de este estupor, de esta somnolencia, avivar lo que se estaba apagando. Algunos tendremos que volver al primer amor, volver a casa, volver al corazón del Señor y decir, Padre, no vengo hoy rogándote, yo vengo hoy creyendo que soy hijo. Perdóname, me he equivocado. Sé que me perdonas, pero tengo que expresarlo. Estoy arrepentido, número 1. 2, sé que hay perdón de parte de ti. Y 3, lo más importante, hay redención. Y eso es algo que tenemos que entender, que a través de Jesucristo hoy tenemos redención. Él nos dio todo. Ahora dice aquí, en el primer versículo dice que el Padre le dio todos sus bienes a sus 2 hijos, lo repartió. Y cuando llega a casa dice que él ya tenía preparado y había engordado a un ternero. El Padre no solamente nos dio abundante, sino sobreabundante. Ya nos había dado todo, pero aún así nos dio
más de lo que necesitamos, sobreabundantemente. Él es suficiente para nosotros. Qué impresionante. Ahora, quiero que terminemos con esto, y yo quiero que lo entiendas muy bien. La siguiente sesión vamos a hablar sobre el hermano mayor, cómo termina esta historia. Pero hoy quiero que te lleves esto en tu corazón como hijo o hija de Dios. Si Satanás algo quiere hacer en tu vida, es que olvides que tú eres hijo y que tú eres hija. Cuando Jesús va al desierto y es tentado durante estos 40 días, lo que Satanás trataba de hacer con él, la intención de Satanás, no era que él tuviera hambre, ¿verdad? Y que hiciera magia y convirtiera las piedras en panes, porque le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Luego le dice, si de verdad eres hijo de Dios, ¿verdad? Pide que vengan ángeles y te lanzas de este templo tan alto y ellos te van a atrapar, te van a salvar, ¿no? Estás tentando. Luego tienta también con darle todas las cosas que hay en el mundo, si postrado le adoraré. ¿Qué sucede antes de que Jesús va al desierto? Justo antes, Jesús es bautizado. Entra al agua, sale y el Espíritu Santo viene sobre Jesús en forma de paloma o en forma de un ave, algunos dicen así, y del cielo se escucha una voz que el Padre dice, este es mi Hijo amado y estoy muy contento con él. Jesús no había iniciado su ministerio, Jesús no había hecho ningún milagro, Jesús estaba a punto de arrancar su vida ministerial, pero el Señor ya estaba contento con él. El Señor está contento contigo, el Señor está amando lo que tú eres, por quien tú eres, no por lo que tú haces. Y entonces Jesús inmediatamente, dice la Biblia, sale del bautismo y es llevado al desierto. Y lo primero que hace Satanás es decirle, si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Entonces la intención de Satanás no era matarlo de hambre, no era hacerlo lanzarse a un edificio, no era que le adorare, que eso sería uno de sus más grandes logros, pero la intención real de Satanás es que Jesús olvidara que él era un hijo de Dios y que era amado. Si tú entiendes que eres una hija o un hijo de Dios y que eres amado simplemente por la decisión que Dios así lo quiso, y que puedes vivir como hijo y como hija, tienes el camino asegurado de la fe, pues el Señor está contigo. No solamente tienes el 50% o el todo, yo diría, pero algunos lo ven así, 50% es que el Señor da todo para conmigo y el otro 50% es que yo decida vivir de esta manera, porque el Señor te puede dar todo y ya nos dio toda la bendición, pero si tú no lo crees, si tú no lo vives, si tú no tomas tu identidad y actúas de esta manera, no importa todo lo que haya dado el Señor, pareciera que se despilfarra o se gasta en otras cosas que no tienen sentido. Pero si hoy tomas la decisión de ser hijo e hija de Dios, o sea, tienes que entender que ya lo eres. Ahora, si estás con alguien, dile, ya lo eres. Y si no estás con alguien, dite a ti mismo, soy hijo y soy hija de Dios. Así que este Padre pródigo hoy también está delante de ti, recibiéndote, amándote. Ahora, y con eso quiero terminar, qué impresionante es que antes de esta historia en Lucas 15, que habla del hijo pródigo, habló sobre la oveja perdida y menciona cómo la oveja perdida estaba lejos y el pastor fue a buscar la oveja perdida y fue por ella. Pero en esta historia habla de que el hijo se fue también como esta oveja perdida, pero el padre no fue por él. El padre no fue a buscarlo. El padre se quedó y le esperó. Yo no sé si este es un mensaje o hay alguna conexión, pero yo creo que sí, yo quiero creer que sí, que el Señor nos está hablando. Hay un punto en nuestra vida donde nosotros necesitamos que el Señor venga y se ha presentado en nuestra vida constantemente y nos alcanza a través de una persona, a través de un milagro o a través de una necesidad. Y el Señor va y se presenta como un pastor va por su oveja. Pero ¿qué pasa? En algún momento tenemos que madurar. Sí, a ver, dice que va por las 99 va por una y deja 99. ¿Con qué confianza deja las 99 y va por unas? Tiene que saber y tiene que tener la confianza el Señor de que las 99 son maduras, que se han vuelto ovejas entendidas, ¿no? Y puede dejarlas, porque entonces, ¿qué caso tendría que va por una y se vuelve a ir otra, ¿no? Entonces las deja a ellas porque son maduras, pero va por la que no lo es. Ahora,
Cuando estamos con el hijo pródigo, es un hijo. No está dejando ir a un jornalero. Ay, se me fue un trabajador. Ay, se me fue a un sirviente. No. Está yendo un hijo. Y este padre pródigo que tenemos sabe que somos hijos y que los hijos pueden volver a casa cuando nosotros lo necesitamos. Y Él nos va a recibir de la misma manera. Pareciera ser que cuando nosotros maduramos en el camino con el Señor, tenemos que entender que muchas veces el pastor, al menos yo paso por esta situación, el pastor a lo mejor no puede ir por mí en algún momento, pero yo puedo acercarme al Padre con toda la confianza. Recuerdo que mi papá alguna vez me dijo, pastoreando, que algunas personas se habían lastimado, ofendido porque él no había tenido tiempo para atenderlos. Y realmente estas personas que se habían ofendido eran personas que vez tras vez venían a él durante meses, años y años, con la misma situación, con los mismos problemas, despilfarrando todo lo que Dios ya les había dado como hijos que ya eran, pero no vivían como hijos. Despilfarraban como si fueran alguien, diría, alguna versión dice como bastardos, fuera, ¿verdad?, de esta identidad de hijo. Y lo que mi papá decía es, yo tengo que ir por los perdidos, voy a ir por los nuevos, voy a ir por los que no entienden totalmente, voy a ir por los que tienen necesidad y hay ignorancia sobre el evangelio, y voy a enseñarles y voy a cuidarles, pero lo mínimo que espero como pastor, decía, es que estos que están aquí, que ya son hijos, puedan entender que se pueden acercar al Padre directamente. Mi invitación hoy es, a lo mejor no eres nuevo, y dices, yo ya tengo más tiempo y esta historia me la sé de principio a fin y no tienes que contarme nada, pastor. Mi invitación es esta: acércate al Padre. Yo te puedo fallar, el liderazgo te puede fallar, tu líder de grupo te puede fallar, tu familia te puede fallar, tu esposa, tus hijos, no sé, la persona más cercana a ti te puede fallar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero nuestro Padre nunca nos falla, siempre está con nosotros, siempre nos demuestra su amor. Él es suficiente para ti en este día. Acércate a Él y vuelve a Él. Ahora sí es la primera vez que escuchas un mensaje sobre esto. Y este es el primer acercamiento que tienes con la iglesia o con Dios o, sabes, con la idea de tener un Padre celestial. Tal vez nunca has tenido una figura paterna y nunca has recibido nada y dices, no espero nada. ¿Sabes? El Señor quiere transformar esta idea, esta mentalidad, para que tú puedas entender que Él te quiere dar todo y ya te dio todo. Si tú quieres aceptar a este Padre en tu corazón y en este día recibir de su bendición y ser un hijo, yo te quiero invitar a que hagamos una oración y puedas recibirlo en tu corazón. Si alguien está junto contigo y ya lo ha hecho, me gustaría mucho que apoyara esta oración junto contigo. ¿Oramos? Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, que te necesito, que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, pero que hoy me arrepiento y me acerco a ti creyendo que tú me has dado perdón. Gracias porque tú me restauras y me recibes en casa como un Padre celestial que tú eres, amoroso, generoso, abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga y que puedan hablar un poco sobre este tema y puedan desarrollar lo que hay en su corazón. Platiquen en su grupo si hay alguna duda y si necesitan oraciones, háganoslo saber. Bendiciones.